Señor, hermanos, voy a invitarlo a que abra su Biblia. Gloria a Jesús. Vamos a abrir el Evangelio San Mateo, capítulo 27. Gloria al Señor. Mateo capítulo 27. Cuando lo tengan me dicen amén, hermanos. Gloria al Señor. Leemos su palabra, vamos a ver, el versículo es el versículo 21 en adelante. Leemos su palabra honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos dijeron: sea crucificado. Y el gobernador dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Levanta sus manos un momento. Le damos gracias, Señor, por su palabra leída en esta tarde. Gracias, Cristo. Te pedimos que nos dé, Señor, el discernimiento de tu palabra para poder predicarle esta tarde, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, rompe cadenas, Señor. Reprendemos, Dios mío, toda oposición. Reprendemos todo aquello que es en contra de tu obra y de tu palabra, Dios mío. Y declaramos libertad, Dios mío santo, para poder, Dios mío bendito, poder meditar en tu palabra en esta tarde, Señor. En este lugar, Señor, habita tu presencia y tu Espíritu Santo. Hemos invocado tu nombre, Señor. Claro que en esta hora, Dios mío, traiga sanidad, Dios mío, al enfermo. Traiga, Dios mío, restauración en el caído. Traiga, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, esa fuerza que levantes al caído, Dios amado. Bendice este pueblo congregado, Señor, esta tarde, Señor. Y a los amigos que nos escuchan, Dios mío. A los que están aquí, Señor, presentes. Y a los que están escuchando este audio, Señor, a lo lejos, Padre, toca sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento, hermanos, unos minutos. Vamos a meditar un momento esta tarde. Vamos, dígale al que está a su lado: ¿a quién eliges tú? Aleluya. ¿A quién eliges tú? Si no le habla, hermano, es porque necesita reconcilio. Usted necesita estar en armonía con sus hermanos. Si todavía no le ha dado una sonrisa, dele una sonrisa por lo menos. A veces los mismos hermanos hacen oposición al predicador o al pastor para que no predique con libertad, porque han de ver que los hermanos están bravos, hermanos, con una gran marqueta de hielo que viene. Pero en esta tarde, hermanos, sé que el Señor nos hemos gozado a través de las alabanzas, los coros, pues vamos a través de la alabanza, nosotros tocamos el corazón de Dios a través de los coros, pero así también preparamos el nuestro para recibir de su bendición. Amén. ¿A quién eliges tú? Se había llegado el momento de una escena que había sido profetizada por el profeta, valga la redundancia, Isaías, de donde el mismo Hijo de Dios, hablando del Maestro Jesucristo, iba a ser entregado. Iba a llegar un momento en el cual se iba a entregar por toda la humanidad entera, iba a entregar su vida. Pero en la escena que leemos, en la cual aparece en el versículo 15, donde Jesús es sentenciado a muerte, estaba en el instante que se había cumplido la profecía al pie de la letra. Pero entonces vemos de que fue en una fecha bien exclusiva, donde aparece el versículo 15 en adelante, narrando la parte donde dice que cada año se acostumbraba a que aquellas personas se les daba o se les liberaba a uno de los que estaba preso. Y en estos casos podían hacer la petición no llevando a nadie. Y si llevaban a otro, pues a cambio del que iban a encerrar, podía ser que dejaran libre al otro. Pero en este caso había un hombre que se nos habla la Biblia pocas veces, en lo que es este Barrabás, que según los estudios este hombre era un criminal, era un ladrón, era alguien, hermanos, de que
estaba preso, no lo dice la Biblia cuántos días, cuántos meses, cuántos años. Pero podría ser que ya la gente estaba poniendo la petición desde hace varios años para que aquel hombre criminal saliera. Vamos a descubrir algo en la palabra, que ahí hay un misterio, que la gente no lo comprende. Porque todos decimos, y por el malvado Barrabás se decidió la gente, y no por Jesús. Claro, ahí hay una gran enseñanza. Pero dice la Biblia que cuando llevan a Jesús ante Pilato, Pilato y todos los que estaban en el palacio, hasta su misma esposa, sabían que este era un hombre justo y que lo habían llevado ahí por envidia, lo habían llevado porque realmente la palabra les resonaba cuando Jesucristo predicaba, cuando el maestro predicaba. Porque Jesucristo fue, o sea, Jesús el maestro le fueron a dar muerte por la verdad. Porque a las personas, aparentemente, había un momento que cuando se hacían milagros, cuando se hacían señales y prodigios, a la gente le encantaba, a la gente le gustaba, más multitudes se añadían, más gentes venían tras él. Pero cuando se llegaba un momento donde él iba a repartir el sermón, algunos como que se sentían un poco incómodos, porque Jesús, el maestro, era un hombre recto. Era un hombre que decía la verdad a quien se fuera. No importa si el que está a la par ha venido en carro, si ha venido a pie, en bicicleta, lo que fuera a venir. Pero como Jesús conocía los corazones y las intenciones de cada uno de los que estaban ahí, no se les escapaba. Qué bueno sería que el Espíritu Santo nos diera ese discernimiento para saber dónde está esa hermana chambrosa. Aleluya. Ya cambiaron los rostros. Así predicaba Jesús. Les decía, ustedes, sepulcros blanqueados, víboras. Ya me imagino aquí que alguien, que el pastor o el predicador, le diga aquí como decía el profeta Amós: ustedes vacas de Basán. Si no le ha leído, pues léalo, búsquenlo en su casa y lo lee. Vacas de Basán. ¿Por qué? Porque las mujeres, hermanos, había una injusticia tan tremenda, y eso es lo que estamos viendo aquí, una injusticia. Porque en esta escena, una de las más grandes, terribles injusticias fue que al llevar a Jesús ahí y hubo una blasfemia de parte de Pilato al ponerle a Barrabás a un lado y a poner el maestro al otro. ¿Qué blasfemia más grande de comparar al Hijo de Dios, al Salvador del mundo, con un criminal, con un ladrón, con un hombre que estaba pagando la condena, encerrado, y compararlo en decir por cuál de ustedes, a quienes quieren que os suelte, a Barrabás o a Jesús? Este que tiene 3, 4, 5 años de estar cautivo o preso ahí, o a Jesús Pero como la gente en ese instante, la gente sabía de que él era justo y que habían visto señales, milagros y prodigios en él, que él hacía y que levantaba hasta los muertos. Pero como la gente nunca está a gusto cuando se le predica la palabra fuerte, cuando la palabra le descubre el pecado, se siente incómodo. Y por eso vemos la gente que anda eligiendo la congregación donde congregarse, porque no le parece la palabra. Quiere un evangelio tranquilo, un evangelio, una predicación hisopo, que le hagan cosquillita en el oído. No quiere predicadores, no quiere pastores, sino que quiere comunicadores. Que cuando vienen a sentarse a la silla le digan: hermanito, declare una palabra, hátela, declárela, y traiga una ofrenda de 25, de 100, 200 dólares, que Dios se lo va a multiplicar. Siempre para el Señor. Y ahí le están pidiendo pisto a la gente, en la cual, hermanos, yo no sé dónde tanto se apoyan estos sinvergüenzas, pero no ese es el tema. ¿A quién eliges tú? ¿A quién elegirías tú si llegaría el momento en que se presentara este momento de esta escena donde las multitudes estaban siguiéndolo? En ese momento, versículos atrás o capítulos atrás, eran multitudes que seguían a Jesús. Multitudes viendo sus señales y prodigios, pero al momento de que Jesús es entregado, cuando Judas lo entrega, la gente se desapareció.
La gente, hermano, ni aún los discípulos, solo Pedro dice que lo seguía de lejos. Y las mujeres, algunas, que a veces las mujeres son más valientes que los hombres. ¿Quiénes fueron las que estaban al pie de la cruz? Las mujeres. ¿Y los hombres? ¿Dónde estaban? ¿Quiénes eran? Miren la sonrisa que tienen las hermanas. ¿Quiénes fueron las que fueron a ver al sol de la mañana el domingo al sepulcro? Los varoncitos allá haciéndose el café quedaron en la casa. Cuando les conviene son así. Y las mujeres corriendo, hermano, a ver si ahí estaba Jesús. Cuando se encontraron con la sorpresa que la tumba estaba abierta. Se le estoy haciendo un paréntesis. Pero entonces se llega el momento de elegir y la gente por un momento se puso, ¿cómo le podría decir? Quizás un poco pensativa. ¿Qué vamos a hacer si decimos que suelten a Barrabás? Vamos a condenar a Jesús. Y sabemos que este hombre lo hemos traído realmente porque distorsiona a la gente. Predicaba contra la religión, contra el pecado, contra toda idolatría. Entonces simplemente sabían que él no era un ladrón, un impostor. Simplemente ellos querían realmente que ya no se hablara más de él. Pero ahí vemos algo, y es que todos los sacerdotes y ancianos se ponen de acuerdo para incitar a toda la multitud y díganles al gobernador que quieren a Barrabás y que le den muerte a Jesús. Ahora, ¿a quién elegirías tú? ¿O a quién eliges tú? Cualquiera aquí me puede decir de los creyentes: yo elijo a Jesús, yo elijo al Señor. Y gloria al Señor porque lo hemos elegido. Pero después de haber levantado la mano y aceptado a Él, hay mucha gente que le ha fallado al Señor y ahí se han vuelto hacia Barrabás. Pongamos en este caso que Barrabás representa el mundo y Jesús la vida eterna. Entonces, en ese instante, cuando los gobernantes y los ancianos incitan a la gente que digan que quieren a Barrabás suelto y a Jesús que lo condenen a muerte, la gente comienza a decir: a Barrabás queremos. ¿Y qué hago con Jesús?, dijo Pilato, porque Pilato, el grave error que él cometió, él tenía el poder para decir: no es culpable. Él sabía que era inocente. Pero el muy sinvergüenza solapó toda la petición de la gente, porque no le convenía también dejarlo libre. Porque si lo dejaba libre, en esos instantes, hermanos, mucha gente lo estaba siguiendo a Jesús entonces, y se les iba a descubrir muchas verdades. Entonces no le convenía y dijo: pues, ¿qué hago con este Jesús llamado el Cristo? Pues crucificarlo. Más de unos versos adelante dice que él pide agua y se lava las manos. Así hay muchos que tiran la piedra y después se esconden la mano. Se lava las manos y les dice: pues allá ustedes, yo no me echo la sangre de este encima, de este justo. Y la muy gente, mire qué tremendo, hermano. Llevarlos a una decisión y escuchar voces no agradables que no vienen de parte de Dios. Viene la gente y dijo: no importa la sangre de ese hombre que vaya sobre nosotros y nuestros hijos. Le estaban echando maldición. Aleluya. Sobre nosotros y de nuestros hijos. Aleluya. Pero ahora, ¿qué los llevó a que eligieran mal, a decidirse por Barrabás y no por Jesús? Es decir, ahora en día la gente, ¿por qué muchas veces eligen o se equivoca? El ser humano se equivoca de continuo, porque dice el Proverbios que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Entonces el ser humano hoy en día se sigue equivocando. Y eso te lleva a una equivocación tan grande en creer de que estás haciendo las cosas correctas, que llevas el camino correcto, que estás haciendo lo correcto delante de Dios, que te preocupa por lo que digan los hombres y no por lo que diga Dios. Y mucha gente quiere quedar bien frente a la gente de la iglesia, de la congregación, de sus propios hermanos, pero no se preocupa por su vida espiritual, su vida íntima delante de Dios. Aleluya. Que una cosa que yo pueda decir, esa sierva, gran sierva, tanto que ora, que ayuna y que busca de Dios, y miren la que es ceñida. Pero ¿qué dirá Dios de usted? ¿Qué dirá Dios de usted, caballero, que se encierra 3 horas de oración? Aleluya. Pero no han sido suficientes para poder controlar
todas las emociones carnales. Entonces nos lleva a una decisión mal, en la cual esta gente, una de las cosas que lo llevó a elegir mal fue el pecado. Aleluya. Porque el hombre, el ser humano que tiene el pecado en sí, siempre va a buscar cómo esquivar. ¿Creen que tal vez aquí porque yo venga a hablar, Dios le está hablando directamente o porque ya me contaron? No. La palabra de Dios siempre viene a tiempo y descubre al ser humano. Entonces, una de las cosas que es en principal número uno que te separa de Dios es el pecado. Aleluya. Mire lo que dice el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, si usted lo puede buscar, en el capítulo 3, versículo 19. ¿Qué dice la Biblia? Dice exactamente el versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Una de las cosas y en principal que lo separa siempre de Dios y lleva al hombre a elegir de otra manera o a equivocarse es el pecado. Porque mientras el pecado mora en el hombre, está camino a una condenación o a una muerte eterna, donde no va a encontrar vida eterna ni salvación para su alma. Mientras el hombre no se humilla ante Dios y le pide perdón a Él, confiesa a Jesucristo como su único y salvador, el hombre se va a seguir equivocando hasta el día de su muerte. Porque solo en Cristo somos más que vencedores. Solo en Cristo, no hay otro Salvador. Él es el único, no hay otro nombre dado bajo el cielo, dice, dado a los hombres, en el cual podemos ser salvos. Solo Jesucristo. Solo Jesucristo. Pero vemos en este instante que las multitudes se toman una decisión de pedir a Barrabás, el cual estaban pidiendo a un homicida. Pedro, allá en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 14, si no me equivoco, Pedro les dice a las gentes que estaban frente a él: ustedes negasteis al santo, al justo, y pedisteis a un homicida. Se estaba refiriendo que habían preferido a Barrabás en vez de Jesús. Y habían preferido que Jesús, el Maestro, el Hijo de Dios, fuera crucificado. Lo habían rechazado. Entonces, vemos a la luz de la palabra de que aunque estaba profetizado que Jesús tenía que entregar su vida porque a él no lo mataron, aunque el diablo se mofó y decir, ya lo tengo en mis manos. Hasta aquí llegó su fin. Pero a él no lo movió ninguna de estas cosas, solo por aquella gente que iban armadas a traerlo con palos y piedras y espadas, sino porque él sabía que había llegado su hora y tenía que ser entregado. Entonces, vemos el gran amor del Padre Celestial para nosotros, en que no importando la clase de pecado que tenga el ser humano en el corazón, no importan los pensamientos horrendos que tenga el ser humano, Cristo así lo ama. Ahora le dije, la gente decidió mal en decidirse por Barrabás. Vemos a la luz de la palabra que dice que cuando piden a Barrabás, él sale libre, riéndose, y qué tranquilidad porque había sido libre. Pero no se dirige a aquel hombre que ya estaba quizás bofeteado en algún momento, ya por un momento ya había pasado humillación, habían escupido sobre su rostro, ya lo habían bofeteado, ya lo habían golpeado, todo hinchado su rostro. Pero vemos a un Barrabás que no va donde este hombre siquiera a rendirle gracias, a decirle gracias, porque si no hubiera sido tu presencia a mí no me suelta. Porque él creyó que por petición de la gente él había sido estar libre, o sea, liberado, como dije el hermano. Él creyó que por petición de la gente él había quedado libre y no por el Hijo de Dios que estaba ahí. Pero ¿sabe qué? Ese mismo Barrabás puede ser usted y yo.
¿Sabe por qué? ¿Qué lo libertó a él? El amor del Padre hacia el mundo entero, hacia toda la nación, hacia todos los hombres. Tal vez le parezca un poco confuso, pero sí. Porque él no se dio cuenta. Hay mucha gente que ya llegó al evangelio, levantó su mano y le dice: Señor, aquí estoy, confieso que soy pecador. Y sabe dónde Dios lo ha sacado. Al satanista bien sabe de dónde Dios lo sacó. El marihuanero, el hechicero, sabe de dónde Dios lo sacó. Pero muchas veces, pocas veces vamos a darle gracias al Señor y reconocemos lo que éramos antes y lo que ahora Dios nos ha cambiado. No vemos a un Barrabás que fue y le dijo: gracias, Señor, gracias a, como te dicen, Maestro Jesús, llamado el Cristo. No, que salió muy orgulloso. Como mucha gente ahora en día todavía, dentro de las congregaciones no se bajan el orgullo. Aún conociendo a un Dios, pídale al Señor que le dé humildad. Pídale al Señor misericordia. Ayúdame, Señor, con esta soberbia. Así salió Barrabás. Y la gente quizás le recibía. ¿Por qué? Entonces el pecado hizo que la gente eligiera a Barrabás, porque sabían que si elegían a Jesús, otra vez iban a estar resonantes las palabras, diciéndoles y declarándoles la verdad, declarándoles el pecado, y no iban a estar cómodos. Porque cuando Jesús estaba predicando un sermón, cuando estaba diciendo, hablando con las multitudes, había momentos que se sentían gozosos, cuando habían endemoniados que eran libres, cuando habían que los ciegos llegaban y veían nuevamente, los mudos hablaban, los sordos oían, los que estaban paralíticos se levantaban, aún iban a ir a los muertos y se levantaban, todo bien. Pero cuando Jesús conocía los corazones de aquellas personas y les decía: ustedes están aquí y me siguen porque les doy de comer, les cambiaba el rostro mucho y se ponían incómodos en la silla y decían: si elegimos a Jesús vamos a estar siempre en esa incomodidad, pero si elegimos a Barrabás no va a haber problema para que tomemos, para que vayamos a las discotecas, para que vayamos a esto y a lo otro. Entonces la gente sigue eligiendo el mundo y no elige la verdad eterna que dice Jesús. No hay otro camino. Yo soy el camino, dijo Jesús a Juan 14:6. El camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así es que no te sigas equivocando, tu amigo que me escuchas a lo largo, a través de este audio. Es momento que te acerques a Jesucristo y no te sigas equivocando. No rechaces a Jesús. Cristo es la puerta. Cristo es la salvación. Cristo es la respuesta, la salida a este mundo. Sobre este mundo no le espera otra cosa que juicio, pero solo puedes encontrar la salida y la solución en Cristo Jesús, porque Él es el Salvador. Él entregó su vida en la cruz del Calvario. A Él no lo mataron, no fueron los clavos los que los estuvieron ahí. Fue el amor grande para toda la humanidad entera. Fue el amor para el borracho, amor para el marihuanero, amor para aquel hombre que ya parecía que no tenía tal vez una solución en su vida, y ahí Dios nos levantó. De allí donde nadie daba un centavo por nosotros, hermanos, que ahí Dios nos levantó. Dice que donde nadie, lo más inmundo, lo más despreciado de este mundo, Dios nos levantó y nos ha sentado en sillas de honra. Amén, aleluya. Es maravilloso, hermano. Por eso es que tienes que ser agradecido con lo que Cristo ha hecho en tu vida. Entonces encontramos una de las cosas que los llevó a negar a Jesús. ¿Por qué dice Romanos capítulo 5, el versículo 12. Por tanto, como el pecado entró